vamos a arrancar hoy nuestra sesión número 13. ¡Qué suerte! Primero de primaria yo me gané un balón de fútbol con una rifa con el número 13. Entonces, eh, para mí es de buena suerte. Entonces hoy nos va a ir re bien. Ok. Eh, ok. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es de archivos de salida, ¿no? Digamos que esto nos ayuda, pues ustedes han notado que a veces cuando usamos nuestros resultados siempre los ponemos en pantalla usando print, ¿cierto? Cualquier cosa que queramos que quede en la salida o como sea el resultado de una consulta o cualquier cosa que sea la salida de nuestro programa, la sacamos con un print. Pero hay un problema y es que bueno, usualmente en Colab podemos hacer muchos prints, pero hay una limitación de tener como máximo 5000 líneas, ¿no? Y bueno, pues 5000 líneas son hartas, pero a veces de pronto uno tiene, si, qué sé yo, si estamos dando como salida imprimiendo una palabra y enfrente su frecuencia, y si fueran nada más las palabras del vocabulario del Quijote, serían 26.000 líneas. Entonces las 5000 pues ya no nos sirven, ¿no? Y además, pues como una salida tan grande ahí, uno si la quiere llevar a Excel o bajarla a la computadora de uno, pues copiar esas 5000 líneas pues es complicado. También ha pasado que a veces en las líneas nosotros no ponemos algo cortico como una palabra y un número, sino que a veces sale un chorrero, ¿cierto? Que de pronto tenemos 8000 documentos y cada fila es el diccionario de frecuencias del documento. Entonces también es larguísima cada fila. Entonces Colab se queja y dice, ¡pum! O sea, está sacando demasiadas cosas en la salida. Pues también de pronto ustedes han notado que cuando uno hace eso, que imprime demasiadas cosas en la salida, el explorador de uno se pone pesadísimo, entonces uno va a detener ¿qué? El notebook por alguna razón y no le responde. Entonces, la razón de eso es que el explorador estaría manejando una página web grandísima, pues porque finalmente como Colab es una página web, entonces cuando uno generó una salida demasiado grande, donde tiene más de 5000 filas o cada fila es supremamente larga, entonces pues para las cosas se bloquean. O sea, el explorador se nos bloquea. Y entonces ahí es donde ustedes la cosa se ha como confundido, porque uno como que siente como que, uy, mi computador está lento. Y, pero realmente lo que siempre les he dicho, los programas de Colab los está corriendo una computadora por allá lejos que nos presta Google, que es muy rápida, con buena memoria, con buen disco. Y lo que se pone lento es nuestro explorador. Entonces, si uno mantiene, digamos, bueno, todo ese rollo es porque para no imprimir tanto, entonces la alternativa a imprimir tanto es guardar los resultados en un archivo de salida, un archivo que nos quede ahí en nuestro almacenamiento y que luego podamos descargar y bajarlo a nuestra computadora y qué sé yo, abrirlo con Excel, abrirlo con Word o con un editor y pues ese es el resultado que tenemos. En lugar del proceso de imprimir en la pantallita en la celda de salida de Colab y de ahí copiar y pegar y cosas de ese estilo. Pues también digamos la cosa es como mucho más eficiente, ¿no? Pues porque también cuando Colab está imprimiendo cosas ahí en la salida, pues se demora más pues cuando está grabando en un archivo pues lo hace digamos muy rápido y luego uno descarga el archivo pues ahora sí a la velocidad con la que uno se conecta, con la del internet que uno tenga, ¿no? Pero ok, listo. Y entonces bueno, vamos a abrir nuestro notebook de la vez pasada y vamos a hacer unos ejercicios para sacar las cosas a un archivo. Pues bueno, eso va a ser muy útil en los mini proyectos pues porque bueno, a veces uno necesita un resultado intermedio, ¿sí? Digamos, hizo una descarga muy grande, digamos, de muchos documentos y de esos documentos extrae uno algo y lo puede guardar en un archivo
Y en la siguiente celda de código ya uno lo que usa es ese archivo en lugar de los archivos de las descargas originales. Bueno, hay muchas aplicaciones de eso, pero entonces vamos a ver ejemplos hoy, ¿no? Entonces, abramos nuestro notebook anterior y vamos a ok, bajamos. En esta sesión 12 abramos el notebook y también vamos abriendo aquí para crear un notebook nuevo. Entonces, abriendo. Ups, ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, ya está cargando nuestro notebook. ¿Y aquí qué pasó? O sea, ¿por qué no podemos...? ah, es que quiero acceder al Drive para crear un nuevo notebook, pero las cosas no están fluyendo. Vamos a ver nuevamente. Ok, ahora como que sí. Algo ha fallado. Bueno, cerremos aquí la página esta del curso. Y, oye, y el notebook está lentísimo cargando. ¿Qué será, ole? A ver. No, pero internet tiene, bueno, tiene 4 rayitas. Ahí, un intento. Ah, mm, nunca cargó nuestro notebook perdón, por fin. Listo. Entonces, este ya tiene que cargar, ahora sí. Mm, bueno, pues hagamos una cosa, será... Eh, caracoles, pero ¿por qué no puedo crearlo? Vamos a ver. Último intento. ¿Será que Google elige otra cuenta? Pues esto es lo que estoy tratando de hacer, elegir otra cuenta. O bueno, ¿saben qué? Aquí tengo un drive abierto. Aquí escogemos la otra cuenta en el drive. Y ok, listo. Entonces ya podemos olvidarnos de esta pestaña. Eh, y aquí ya está abriendo nuestro drive. Mm, Vamos. Oiga, esto se está poniendo aburrido. Vamos. Abre. Bueno, y además pues pensaba trabajar con la misma colección de Gutenberg. Bueno, al menos vayamos copiando los wgets. Control A para seleccionar toda la celda, control C. Y aquí, ok, ya entró. Notebooks. Vale. Crear. Pero vamos que se pone lento. Bueno,
esto creo que es más, digamos, como lentitud en la respuesta en Google, pues, ok, llegó por fin. Entonces, bueno, démosle rápido aquí, mm, pegar y pongamos a descargar esa colección. Mientras vamos haciendo otras cosas como compartir el notebook y empezar a mostrar. Listo, entonces verifiquemos que esto empezó a trabajar. Eh, bueno, ahí empezó a trabajar. Mientras seguimos hablando, ahí nos va a descargar la colección. Entonces, bueno, digamos que, por ejemplo, por ejemplo, yo tuve un estudiante que estaba analizando un fenómeno de la marcación directa, eh, eh, de la marcación del objeto directo. Entonces, la marcación del objeto directo es con como con la palabra a, o no sé si es que cuando voy a decir algo, como hay tantos lingüistas aquí en la clase, de pronto la estoy embarrando. Pues, bueno, voy a decir que la preposición a, pero a veces cuando está marcando, no, 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 no estoy seguro si tiene la misma función. Bueno, tal vez sí es función preposición. Entonces, cuando uno dice voy a, a como eran los ejemplos, digamos, amo a Chía. Y entonces, listo, el, eh, el objeto es chía y el verbo es amar y listo. Y el a es una marcación del objeto directo, que es chía. Pero entonces, eh, a veces se omite, ¿no? Entonces, en algunos casos dicen amo gachancipa. Pero como así que amo gachancipa y amo a chía, porque es a chía y no amo a gachancipa. Entonces, ok, listo. Entonces ella analizó ese fenómeno. Entonces necesitaba recolectar de un corpus todas las oraciones que tuviesen la preposición a. Bueno, era un poquito más complicado porque tenía que ser, luego tenía que haber como un sustantivo o una frase nominal, pero bueno, digamos que su primer insumo era recorrer el corpus y recoger todas las oraciones que tuviesen la palabra a. Entonces, pues bueno, eso es una cantidad grande. Sería casi la aplicación de que no podremos imprimirlas en la pantalla, sino que la idea es que salieran a un archivo, ¿cierto? Entonces, digamos que quisiéramos hacer eso, recolectar nuestro corpus del proyecto Gutenberg de los 500 documentos, de los 540 documentos que se están descargando en este momento, todas las oraciones que ocurra una cierta palabra y que nos queden en un archivo que podamos hacer algo. Entonces, bueno, bueno, y vamos también a ver algo digamos, lo más sencillo sería un archivo de texto donde en cada línea va la oración que queremos. Listo. Entonces, bueno, intentémoslo. Y veamos. Ok, ok. Bueno, esto sigue aquí. Bueno, ah, bueno, podemos crear una nueva celda de código. Ah, bueno, de hecho, mmm, bueno, creo que debía haber empezado la carreta primero descargando el corpus, o haber tenido, mejor dicho, creo que la próxima voy a tener el corpus descargado antes de iniciar la clase. El corpus y el notebook ya creado. Porque bueno, ahora aquí que nos quedó. Esperar. Bueno, pero cuando ya tengamos el corpus en nuestro almacenamiento temporal, pues bueno, es que no lleva mucho, lleva apenas 2 minutos 12 segundos. Mm, pero está bien, bien. Entonces vayamos creando un notebook temporal para hacer los ejemplos o para que vayamos haciendo algo. Ok, Yo tengo una pregunta mientras tanto de sí, ese proyecto que usted está hablando.
Sí, Y como, digamos, en esas frases, cómo salía como el antes y el después de la A, por ejemplo. Hay unos corpus que le muestran a uno eso, por ejemplo, quiero ver la A y las frases. Entonces le muestra a uno como qué había antecitos de la A y qué despuésito de la A, como en unas tablas, como en un Excel, bueno, las pero no es un Excel, concordancias. bueno, como en casillas. Pero sí es más o menos lo que a él le resultó finalmente, porque Sí, es que ahí claro. el lío de buscar A es que tiene muchas funciones, que no solamente de determinar un objeto directo, entonces se puede confundir, puede salir un montón de Le frases salen. pues que no van a tener relación. Exactamente, sí. Entonces lo que ella hizo fue, ok, primero recorrer el corpus y hacer este como análisis de concordancias, ver lo que había antes de las A y ver cuáles eran aquellos verbos o las palabras antes de la A que eran verbos en las que lo que iba después era un objeto directo. Entonces, como amo a Chía, entonces amo como amo, amar, amé a Chía, amaba a Chía. Sí, entonces, listo, identificó primero los verbos y después le daba otra pasada al corpus o bueno, o usaba ya la salida que tenía y miraba, descartaba todas o sea, seleccionaba solo la de los verbos que ella había seleccionado. Entonces, bueno, pero digamos que esas cosas las podemos hacer aquí. Podemos hacer la sacada de las oraciones, esa puede ser una cosa. Otra cosa puede ser hacer las concordancias, o sea, hacer un archivo que podamos abrir en Excel y que tenga en una columna el contexto izquierdo de la palabra que estamos observando y en otra columna el contexto derecho. Entonces, que es también como un análisis con el que los lingüistas, pues, digamos, pueden ordenar por el contexto derecho, el contexto izquierdo. Bueno, aquí, bueno, sale un error. Sorry, sharing, label. Oye, hoy, eh, y pues bueno, podríamos hacer ese ejercicio, porque digamos eso es algo como común, ¿cierto? Cuando uno quiere hacer un análisis manual, entonces, usualmente utiliza un análisis que se llama así, el análisis de concordancias. O sea, poder ver en un corpus todas las ocurrencias de una palabra, ver todos sus contextos izquierdos, sus contextos derechos, y poderlas ordenar y bueno, y poder concluir cosas, poder leer esas oraciones ok. Entonces, bueno, esa podría ser un objetivo para hoy, ¿no? Entonces, listo, ay, por fin ya tenemos esto. Ok, entonces ya tenemos el archivo de salida, entonces se los voy a compartir y mientras explicamos, entonces como vamos a hacer el ejercicio con el mismo truco de que todos trabajemos, entonces la idea es que todos abramos el notebook y pongamos a descargar en un tab por aparte en el explorador, poner a descargar el corpus para que podamos ir avanzando en los ejemplos. Pero, mejor dicho, bueno, no debía haber dicho que el 13 era de buena suerte, porque hoy nos está saliendo todo mal. Mire, cuando ha salido que el sharing no está disponible, que lo intente más tarde. Pero, a ver, share nuevamente. Vamos, vamos, tú puedes. Ahora sí va a ser el sharing. Mm, ah, funcionó, no, ay, funcionó. Listo. Entonces, cambiar y estamos como editores para que todos y copiémoslo. Listo. Y entonces lo comparto aquí en, en WhatsApp. Vamos, WhatsApp. 2022. Y también aquí en el Meet. Ay, ¿sabes qué? Voy a quitar mi pantalla porque está como tan...
como Meet es también un producto de Google y está como tan lento esto de comunicarse con Google, pues bueno, a ver si sin video las cosas funcionan mejor. Ok, listo. Bueno, entonces ya tenemos el corpus ahí disponible. Y ok, y ya lo compartí. Y, bueno, arreglémosle el nombre. Entonces, sesión 13, archivos de salida. Listo. Entonces, ok, bueno. Borremos esta celda de código y esta otra celda de código. Entonces, bueno, ¿cuántos estamos? Estamos Isabel, Linda, y, Valentina y Lorena. Entonces, bueno, vayan abriendo el notebook en, en- en una pestaña e ir corriendo a la celda de código, esta primera que tiene los wgets, para que se vaya descargando. Listo. Y nos ponemos a mirar pues lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, en cada una de sus computadoras, bueno, se va a demorar, qué sé yo, lo que se demoró aquí, que fueron como por ahí 5 minutos. Eh, entonces, bueno, empiezo yo. Ok, entonces, bueno, pero todo esto ya es conocido, ¿no? O sea, como queremos abrir todos los documentos que están aquí en nuestro almacenamiento temporal, entonces importamos la función listdir, ¿no? Que nos dice los nombres de los archivos en ese directorio. Entonces, lo hacemos con el from os import listdir. Ok, ya tengo listdir. Ahora, listdir no, list. Lo otro que hacíamos era que recorríamos cada uno de esos archivos, los abríamos. Entonces pongo el in, pongo el dos puntos. ¿Qué es lo que voy a recorrer? Pues el listdir. Y aquí esto no lleva paréntesis así. Es aquí el listdir. Y el listdir que me da, pues un nombre de archivo. Entonces digamos un file name. O Profe, nombre creo de que en la primera línea le falta una T antes del Sí, S. listo. Ahí quedó, gracias. Ay, bueno, lo pongamos un poquito más grande para que vean un poquito mejor. Ya le di control más y no. Ok, listo. Listo. Ok. Bueno, esto sí ya es reconocido. Eh, el, llamemos, eh, ¿cómo leemos el contenido del archivo? O sea, el texto es igual. Ya sabemos que hacemos el open y que al open le hacemos un read, ¿no? Entonces, oye, Colab, abre el libro y léelo. Y leerlo no tiene parámetros, pero open sí tiene parámetros, ¿no? Hay que decirle cuál archivo, entonces es el file name. Pues por lo que está aquí en listdir estaban todos estos nombres, la lista de estos que estaban aquí. Entonces, listo, file name contiene el nombre y luego el modo, ¿no? El modo que es de read, que es el único que hemos usado, el modo de lectura. Y en algunos casos en los mini proyectos han tenido lo del encoding, ¿no? Encoding tal cosa. De hecho, sabemos que el encoding que viene de Gutenberg es UTF-8, pero ese es el encoding que podríamos no ponerlo y pues no lo pongamos. Y esto funciona con el proyecto Gutenberg, ¿no? Que viene codificado UTF-8, ¿no? Que es la codificación que se usa en Internet, que tiene todos los caracteres del planeta. Ok. Ah, listo, ya tengo en la variable texto el libro. Ah, mm, lo siguiente que hacíamos. Bueno, queremos sacar las oraciones. Ok, aquí las cosas van a cambiar un poquito. Oh, el, el, en principio, mm, el, bueno, lo voy a hacer de dos maneras. Porque nosotros cogemos el texto y lo dividimos en palabras, ¿cierto? En una gran lista de palabras. Cogemos el Quijote y lo volvíamos una lista de, ¿cuántas eran? Como 300.000 palabras, ¿no?
que era en un lugar de la Mancha, que esa era la lista, ¿no? Eh, el, aquí vamos a hacer un análisis a nivel de oraciones. Entonces, pues la idea es que vamos a dividir los textos primero en oraciones y luego en palabras. Podría ser como el objetivo. Entonces, bueno, hay una manera de hacerlo, pues como lo hemos hecho nosotros. eh, mm, y otra, pues digamos, utilizando una herramienta. Hagámoslo como lo hacemos, como podría ser, digamos, la manera más sencilla. Bueno, como ustedes saben, ¿cómo se les ocurriría cuál sería el separador en la secuencia de caracteres de texto? Que es, digamos, texto contiene una secuencia de caracteres con cada uno de los libros, ¿no? Entonces, si el libro fuera el Quijote, entonces eh, son como 2 millones de caracteres el Quijote, un carácter detrás del otro, que son las 300.000 palabras, ¿no? El, ¿Cómo dividimos ese texto en oraciones? En una lista de oraciones, en lugar de una lista de palabras. ¿Se acuerdan que para dividirlo en lista de palabras, lo que hacíamos era, quitábamos toda la puntuación y le decíamos que separara por los espacios? Entonces, ok, si hay un espacio entre letricas, espacio, letricas, entonces ahí hay una división de palabras. Pero, ¿cuál es el divisor natural de las oraciones? ¿Quién Con dijo que? Por puntos, ¿no? puntos. El punto, ¿cierto? Pues claro, entonces cojamos, digamos que oraciones, aunque es un poquito imperfecto, porque no siempre, digamos, si hay como el, el, una abreviatura dentro de una oración, pues entonces nos va a partir la oración, ¿cierto? Pero digamos que una división burda podría ser así. Eh, las oraciones serían el texto, punto split, eh, pero que el separador sea el punto. Ok, entonces miremos una cosita aquí rápida. Imprimamos ahí en la pantalla, print, el nombre del archivo y cuántas oraciones tiene. Para eso pues le digo el len de oraciones. Y, y, y listo, y miremos a ver qué pasa. Y también como a qué velocidad lo hace, ¿no? Ups, error. Find and read. Aquí está saliendo un error que no sé qué es. Ay, el config, ¿cierto? O sea que cuando hacemos listdir nos sale este sample data y también sale este directorio.config, y si hay otras cosas ahí, entonces siempre ponemos una condición, ¿no? Miremos que lo que tienen en común estos archivos es que o empiezan por pg o terminan por txt, ¿no? Y lo hacemos así, ¿cierto? Lo hacemos que si tx.txt está en file name, ponemos esa condición. Solo si eso es así, entonces indentamos y hacemos las líneas donde sí aplicaría, ¿no? O sea, donde con esto no cumplen sample data y otras cosas, ¿no? Entonces, listo. Ok. Bueno, parece que ahí hay oraciones, ¿cierto? En este resultado vemos el nombre del archivo y cuántas, pues aquí hay 9.000 oraciones. Bueno, si quisiéramos ver cuántas oraciones hay en el corpus, podríamos hacer algo como esto. Cuenta oraciones, que es la misma estructura de lo que inicializar, digamos aquí sería el contador antes del ciclo for, y dentro del ciclo for actualizarlo. Entonces aquí, una vez que sacamos las oraciones, podemos decir que cuenta oraciones, y lo voy a hacer aquí en la sintaxis sencilla. Cuenta oraciones, incrementarlo por el número de oraciones que tenga cada texto. Entonces, más igual al largo de oraciones. Listo. Este más igual ya lo hemos venido usando en varios mini proyectos. No sé si haya preguntas. Cuenta oraciones, mejor dicho, esto es solamente una sintaxis reducida creo que ya lo hemos dicho varias veces, que es lo mismo que a cuenta oraciones, hacer cuenta oraciones más len de oraciones. Eso es equivalente, pero pues digamos que es como más compacto esto, ¿no? Listo. Ok, y al final
Ya fuera del todo el ciclo for, cuando termina el último libro, imprimimos cuenta oraciones. Cuenta oraciones. O lo ponemos bonito, que sería un número de oraciones en el corpus. ¿Cuántas serán? ¡Wow! 2.071.000 oraciones tenemos en todo ese corpus. Bastanticas, ¿no? Ok. Listo. Entonces, y bueno, ok. Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho ha sido eh, eh, sacar las oraciones. Bueno, de hecho, podríamos imprimir una oración por ahí. Mm, eh, bueno, un detalle y es que en todos estos libros del proyecto Gutenberg, si los abrimos acá, empiezan en inglés y terminan en inglés, ¿no? Al principio tiene un encabezado como con unos metadatos, todo este rollo, el título, el autor, el release, que está en español, y arranca el libro, y al final todos tienen la licencia en inglés, ¿no? Entonces, hay unas oraciones en inglés. Bueno, podríamos hacer trucos como para, por ejemplo, mirar la etiqueta de finalización para descartar el texto que está en inglés al final, ¿no? Por ejemplo, esta etiqueta, donde empieza full length, no, pero aquí hay más inglés. Ok, end of this project Gutenberg, donde empieza, ok. De pronto esta etiqueta, pero siempre termina quedando a veces un poquitico de texto en inglés, ¿no? End of the project Gutenberg Romance, end of this project, bueno, pero digamos que podríamos ignorar esto. Además, pues aquellas oraciones que no tienen que, si estamos buscando una palabra que está en español, que no tiene nada en común en inglés, pues no nos va a salir ninguna oración en inglés. Bueno, luego podríamos como ir refinando esto. Ok. Bueno, hay 2 millones de oraciones. Pero digamos hay veces donde hay puntos o cosas, digamos, además para análisis lingüístico, si hubiera una oración demasiado corta, pues uno las debería descargar, ¿no? A ver, tratemos, digo, descartar. Miremos cuántas eran, 2.071.000. 2.071.000. Pero digamos, uno podría ir descartando, bueno, oraciones que no tengan al menos 20 caracteres, son demasiado cortas, o sea, sería casi una palabra o dos palabras, y entonces de pronto para nuestro análisis no serviría. Cerramos esto y cerramos esto para que lo podamos ver mejor. Ok, listo. Entonces, Profe, perdón, un sí, paréntesis. ¿Me puede hacer un favor? Lo que sí, pasa es que el notebook que nos compartió, usted le cambió el título. sí. Entonces, sí es por eso, pero a mí no me actualiza a dónde vamos ahí, porque el mío es sin título cero. Entonces, de pronto, si porfa lo puede volver a compartir, como tiene un título nuevo, para verlo ya había descargado, iba a mirar y cuando veo no me actualiza a esto, a dónde vamos, mejor dicho. Bueno, otra Creo razón que es es que por tampoco eso. había salvado, aunque se supone que esto salva automático. Entonces, Sí, en teoría. O ya miro, vuelvo y actualizo, pero no veo la actualización y Me el pasa cambio de igual, lo título. actualicé y no me aparece y me dice que se truncaron las últimas 5.000 líneas del resultado de transmisión. pero, wow, pero no hemos generado 5.000 líneas. Porque, bueno, tan raro. Entonces, bueno, eso sí está raro. Ay, pero es que no, hoy Google está de fiesta. No, y mi internet está fallando un montón, entonces a mí tampoco se me hace raro. ¿Será que tenemos ataque cibernético ruso a Google o qué será? Bueno, Yo veo que es como por el de como le puso sesión 13 y el que yo tengo dice sin, entonces no actuó, no sé, pienso que es como por ese lado que como que no lo actualiza.
Pues sí, ya ha estado como raro porque, bueno, compartir fue difícil. Miren, es la segunda vez que le doy y no funciona. Bueno, Ay, me acabo de actualizar, ok, entonces pero es como hace un segundo, entonces de pronto si usted no le había dado, salvar. sí, Bueno, ya lo tengo, ya. listo. Bueno, entonces, bueno, hoy Google no se está portando muy bien, que digamos. Ok, por fin salió aquí. Confirmemos que está editor. Listo, copiar el link y darle el don. Y bueno, por si acaso, peguémoslo aquí otra vez. Pero creo que es exactamente el mismo link. Sí, es el mismo link. O sea que, bueno, listo. Parece que está como lentico, pero ahí como termina como funcionando. Bueno, hoy parece que no es el mejor día para de pronto para hacer la ronda. Entonces voy a ir entonces, digamos, más despacio y vayamos como, como viendo claro si tenemos preguntas o algo, intervenir tranquilos, porque de pronto como que lo compartamos y que lo empecemos a editar entre todos, de pronto va a ser un poco doloroso, más por problemas técnicos, aunque pues bueno, se supone que con Colab no tenemos casi problemas técnicos, pero bueno, hoy está pasando algo. Ok, bueno, eh, bueno, digamos, si yo quisiera mm, ah, bueno, las oraciones, tenemos ya las oraciones, ¿cierto? Eh, y sabemos que son 2.071.000. Ahora, la idea sería que, ay, esto está, ok, las oraciones, dividirlas en palabras. Para, una vez que la tengamos dividida en palabras, bueno, ¿la dividimos en palabras o no la dividimos en palabras? Uf, eh, Mm, no, pero yo creo que sí es bueno dividirlo en palabras y mandarlo a minúsculas y todo ese rollo. Bueno, eh, ok. Cerré el otro notebook y allá estaba lo de la puntuación, lo que hacíamos siempre. Ya este no es este. Sesión 12. Ahora abrámoslo, no sé cuánto se va a demorar. Bueno, entonces, bueno, igual, mientras ese abre, vamos a ir mirando, o sea, las oraciones, tendríamos que ahora recorrer cada una de las oraciones del libro y eh, separarla en palabras. Y bueno, y ahí también podríamos empezar a verificar una oración que no tenga, aunque sea 3 o 4 palabras, pues no la consideramos como oración y la descartamos. Entonces, bueno, y podríamos poner aquí al principio algo así como la palabra objetivo, ¿no? La palabra objetivo y que sea, bueno, bueno, A es tan común que, digamos, podemos poner otra palabra objetivo, otra preposición, digamos, enter. Listo. Ok. Eh, mm, listo. Entonces, bueno, en la línea 7 tenemos las oraciones. Ahora vamos a recorrer las oraciones para convertirlas, para sacar las palabras de cada oración. Entonces, podría ser, bueno, siempre hacemos el in y el dos puntos. ¿Qué es lo que voy a recorrer? Pues las oraciones, es lo que pongo entre el in y el dos puntos. Chin, 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 chin. Listo. Y pues si lo que recorro son las oraciones, entonces pues la variable entre el for y el in, pues la variable del ciclo for la podría utilizar como oración, ¿no? Listo. Ok, entonces cada oración yo quisiera sacar las palabras. Pero entonces lo que hacíamos nosotros era a la oración quitarle la puntuación para poder separarla ahora sí con el split por el espacio y sacar las palabras. Bueno, no, yo creo que Eso quedó en la 11, profe, en la 11 sí está. Sección 11, está ahí facilito. sí, pero bueno, no, creo que ahora si ya estamos haciendo un análisis a nivel de oración, uno necesitaría, el lingüista necesitaría saber si lo que había antes de la palabra era una coma, era un punto, un paréntesis, ¿cierto? O una palabra. Entonces, si descartamos la puntuación, pues entonces creo que llegó el momento.
llegó el momento de usar unas herramientas que nos permiten dividir los textos en oraciones y que pues no es tan tonto para cometer errores en una, en una abreviatura como versus o algo así, y que también nos puede dividir un texto no propiamente en palabras, sino en tokens. O sea, eh, nos divide el texto en una secuencia de elementos que podemos analizar, que pueden ser palabras, signos de puntuación, números, y que pues bueno, digamos que para el análisis lingüístico es mucho más conveniente la división en tokens que el de oraciones, que el de simplemente extraer las palabras. Ok, pues porque si perdemos toda la estructura de la oración, entonces cuando uno vaya a hacer el análisis de las concordancias para mirar los contextos izquierdos y derechos, pierde la puntuación y pues está perdiendo información. Ok, entonces la herramienta que utilizamos para eso, pues bueno, uno podría preguntar en Google eh, cómo en Python uh, divide a string in words. Bueno, más o menos, ¿no? Mire, todo lo hacen con el split method. No, realmente no. Les toca aprender el término técnico de eso. El dividir un texto en la secuencia de tokens, digamos, y que un token es como el término que se utiliza para o una palabra o una coma o un número. Entonces, el término técnico es tokenización. Bueno, yo no sé si eso se puede poner traducir en español, pero supongo que sí. Pues, bueno, token existe como palabra en español. Bueno, no sé, pero eh, eh, la herramienta que utilizamos es del Natural Language Toolkit, NLTK. Y miren, aquí la primera opción que salió fue el Sentence Tokenizer. Eh, entonces, preguntemos por el Sentence Tokenizer. ¿Cómo? Un tokenizador, bueno, aunque ahí está como más raro el término. Tokenizar es como separar, pero digamos más en la jerga de procesamiento del lenguaje natural. Y tokenizar en oraciones quiere decir dividir en oraciones. Entonces, NLTK tokenize words and sentences con examples. Ok, veámoslo aquí. Esta página Guru 99. ¿Qué es la tokenización? Es el proceso de coger una gran cantidad de textos y dividirlo en partes más pequeñas. Listo. Las cuales llamaremos tokens. Ok. Uh, se puede hacer tokenización a nivel de palabra o a nivel de oración. Entonces, hagamos primero la tokenización a nivel de oración. Bueno, aquí están haciendo a nivel de palabra. O sea, cogen God is a great, ¿qué? God is great, I won a lottery. Entonces, miremos cómo quedó la tokenización. Quedó God is great. El signo de puntuación de la admiración queda por aparte. I won a lottery. Y el punto quedó por aparte. Entonces, esta estructura es más conveniente que la que estábamos haciendo nosotros, que era quitar toda la puntuación y perderíamos, digamos, este signo de admiración y este punto, ¿no? Entonces, ok, pero esta es la tokenización en palabras. Miremos, aquí está la tokenización en oraciones. Entonces, God is great, I won a lottery. Y entonces me separa, God is great es una y I won a lottery. Entonces, esto es lo que queremos en principio, ¿no? Primero separar las oraciones y luego tokenizarlo a nivel de palabras para así encontrar si la palabra que estamos observando y mostrar el contexto izquierdo y el contexto derecho. Ok, listo. Entonces vamos a traer pues el ejemplo. Copiémoslo. Ay. Entonces vamos, copia, listo. Sí. Y bueno, lo voy a copiar aquí al principio porque trae un copión. Copy. Wow, es que estaba cargando cosas ahí. Ok, copy, listo. Y venimos acá y lo pegamos. Ok, esta parte, la del Word Tokenize,
bueno, y aquí el texto era el ejemplo, ¿no? Y lo que nos importaba es esta función sendTokenize, como sentence tokenize. Entonces simplemente hay que usar esa función, sendTokenize, y eso, o sea, mejor dicho, en lugar de dar texto.split, damos send barra al piso tokenize. Ok, send tokenize. ¿Y qué es lo que queremos tokenizar? En oraciones, pues texto. Ok, listo. Y listo. Y bueno, voy a poner esto un momentito en comentario y corrámoslo otra vez a ver si salen 2.071.000 o salen más o salen menos. Error. Ok. Este es un error que siempre nos sale con el Natural Language Toolkit. Realmente él sí está instalado en Colab, el Natural Language Toolkit, pero él trae como elementos que hay que descargarle. Entonces, mire, aquí nos dice, mire, descargue bueno, después de que haga la importación, bueno, aunque aquí no importan todo, o bueno, mejor dicho, es que sí me toca importarlo todo. Este elemento, que descargue este componente punct, de punctuación. Entonces, podríamos hasta hacerlo así. Y le quitamos estos que tiene al principio. Entonces, importe el Natural Language Toolkit y descargue el módulo de puntuación y luego sí, impórtenos el sendTokenize. Ok. Bueno, subamos esto para verlo mejor. Ok, listo, está funcionando. Ay, yo no sé cómo quitar este letrero. Ay, se fue. No, afortunadamente. Dale clic y escape. Bueno, si ven otra cosa, se demora un poquito, ¿no? No es tan rápido como el split. En nuestra versión anterior esto volaba, pero el sendTokenize él está teniendo en cuenta otras cosas. Entonces, él no es tan tonto para decir que en todos los sitios donde haya un punto, quiere decir que hay una división de oración, sino que, como vimos, en otros caracteres hay signos, hay separadores de oraciones, ¿no? Como en la admiración, en la interrogación, a veces entre paréntesis. Bueno, hace un trabajo mejor. Entonces, bueno, por un trabajo mejor uno también consume mayores recursos. Aunque pues lo está haciendo relativamente rápido. Mm, Aunque pues bueno, ok, miren, eran muchos menos oraciones, o sea, eran 1.594.000, pues casi 600.000 oraciones que no eran, ¿no? Entonces, bueno, igual la herramienta tampoco es perfecta y no hay cómo verificar ese 1.500.000, pero el Natural Language Toolkit, digamos, es una herramienta más reconocida y uno dice, ok, listo, eso es mejor que hacerle el split. Entonces, listo, ya tenemos las oraciones. Ahora sí, vamos a, para cada oración en oraciones, vamos a sacar los tokens. Y los tokens los sacamos, nos vamos allá al ejemplo. Y bueno, en la clase de hoy no hemos hecho archivo de salida, pero ha estado como productivo. Y ya llevamos una hora. Eh, lo de los tokens, el ejemplo estaba aquí más arriba, ¿no? Y es muy parecido, ¿no? Simplemente es importar una función, que es la función wordTokenize. Entonces, copiamos esto, y la función se usa así, wordTokenize, se le pone el texto y nos devuelve los tokens. Listo. Entonces nos devolvemos aquí y aquí podemos importar el otro, el wordTokenize. Bueno, perdón, aquí están todas las importaciones arriba, ¿no? Y ya lo podemos usar. Entonces los tokens serían wordTokenize, la oración, y listo. Entonces ya tenemos todos los tokens. Bueno, aquí hasta podríamos hacer un contador de un cuenta tokens. Es 0. Y aquí
lo incrementamos. Decimos cuenta tokens, cuenta tokens más igual el largo de tokens. ¿Cuántos tokens hay ahí? Listo. Lo corremos, bueno. Listo, está funcionando. Pero ahora demora mucho, pues va a demorar, yo pienso que el doble, porque está haciendo la división del send tokenize de las oraciones, y ahora está haciendo la división de los tokens, aquí con word tokenize. Hoy con word tokenize. Bueno, ok, mientras esto termina y vemos cuánto, ya sabemos que tenemos 1.594.000 oraciones y, y bueno, ya vamos a reportar. Ay, no, vamos a reportar, pues si ni siquiera no pusimos el print, no estamos reportando nada. Número de tokens en el corpus. Cuenta tokens. Y digamos, y también en la literatura de procesamiento del lenguaje natural, es muy común que uno vea que la gente reporta cuántos tokens tiene el corpus. Y cuando le dicen tokens, no le dicen palabras, si uno sabe que entonces están contando los signos de puntuación también en ese conteo, ¿no? Bueno, pero igual, pues bueno, ya lo está haciendo. Ok, listo. Entonces tenemos los tokens y estamos aquí. Y teníamos una palabra objetivo que es enter. Entonces, podemos ver si una palabra contiene la palabra objetivo haciendo una pregunta que es muy parecida a esta, ¿no? Que sería preguntar if palabra objetivo in tokens, quiere decir que dentro de toda la lista de tokens que luce de esta manera, es una de estas palabritas es entre, entonces, entonces haga algo con eso, ¿cierto? Nuestro impulso, o lo que sabemos hacer es pues, imprimir ¿qué? Podríamos imprimir la oración o imprimir los tokens, que sería muy parecido. La oración sería todo el texto pegado y los tokens serían, pues, bueno, separados todos los elementos de la oración. Pero vendría el mismo problema que teníamos en el pasado. O sea, que si lo imprimimos aquí y pues dentro de 1.500.000 oraciones, qué sé yo, puede que hayan unas 200.000 oraciones que contengan la palabra entre. Si le damos print a esas 200.000 oraciones, pues aquí va a colapsar. Entonces, pues bueno, podríamos decirle aquí print tokens. Y sabemos que esto va a fallar, porque va a imprimir, la salida va a ser enorme, y va a quedar mucha información. Y pues bueno, no lo vamos a hacer pues porque sabemos que va a fallar. Y hoy con este internet tan lento, si le sumamos al internet lento, que nuestro explorador tenga una salida tan grande aquí en esta parte que se vuelva una página web enorme, entonces nuestro explorador se pone lento. Entonces no queremos eso, ¿cierto? Entonces, ¿quién viene a salvar el día? Los archivos de salida. Ok, entonces es una alternativa a cuando voy a usar muchos prints, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Entonces, tiene esta misma sintaxis del open. Pues obviamente es un archivo de escritura, porque vamos a escribir ahí. Entonces la idea no es usar este read, sino algo así como un write. Pero también necesitamos usarlo muchas veces, ¿no? Aquí nosotros leemos el archivo de un solo topetón, ¿no? Un libro lo leemos, abra el libro, lea el libro. Ok, pero el archivo de salida, nosotros vamos a querer como, abre el archivo de salida y ahora escriba esta oración, ahora escribe esta otra, como en lugar de, en este mismo punto, en la línea 18, que era donde imprimíamos, y que, bueno, me imprima las oraciones que son relevantes, y al final cierre el archivo. Y cuando ya cierre el archivo, ese archivo yo lo podría ver aquí como dentro de mis archivos de salida, en el almacenamiento,
y yo podría descargarlo. Bueno, si salen los archivos del almacenamiento. Bueno, lo que pasa es que está haciendo el proceso, entonces no, como está corriendo la celda, está un poquito de respuesta baja el explorador. Esta respuesta lenta es porque la máquina de Google que está ya haciendo el trabajo, pues está ocupada dividiendo, tokenizando en oraciones, tokenizando en palabras ese corpus grandotote y no se ocupa de enviar a nuestro explorador actualizaciones. Entonces por eso nos responde como tan lento el, 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 el notebook. Ok, bueno. Entonces, bueno, sin más preámbulos, la idea es que si yo quiero que toda la salida de mi programa no quede aquí en la celda de salida, sino que quede en un archivo de salida, entonces, digamos como una estrategia o un patrón es al principio del archivo, al principio de la celda, después de las importaciones, bueno, se podía hacer antes, pero usualmente el estilo también es que uno importa todo al principio en la celda y luego sí es lo que ejecuta. La idea es crear una variable con el archivo de salida. Entonces llamémoslo así, archivo salida. Ese archivo de salida lo creamos con la función open también. El archivo no tiene que existir, pues porque vamos a crearlo. Y le vamos a dar un nombre. Ese es el primer parámetro. Y el segundo parámetro es, por fin, la W, que es modo de escritura. Y ok, entonces aquí podríamos llamarlo oraciones. Podría ser oraciones TXT. Sería una sí. Otra manera sería, si yo lo pongo después de la palabra objetivo, más bien, y abro el archivo después, podría decir oraciones, y en el nombre del archivo le ponemos oraciones entre, ¿cierto? O sea, porque si luego cambiamos la palabra objetivo, pues me queda en otro archivo, digamos oraciones para, por ejemplo. Entonces, y bueno, y para meter la palabra objetivo dentro del nombre del archivo, pues simplemente lo mismo que hacíamos como en los prints. Podemos decir que el primer argumento, o sea que es todo esto, lo que está antes de la coma, pues sea una cadena, oraciones barra al piso, más la palabra objetivo, y más el punto txt. Listo. Entonces, todo esto es el nombre del archivo. Entonces nos va a quedar muy bonito porque sale oraciones barra al piso entre. Y si cuando cambiamos palabra objetivo nos lo pone en otro archivo. Entonces, aquí en la línea 9 se abre el archivo y queda listo para escribir. Ok. El otro como patrón que hay que tener es que al final podría ser, digamos, o aquí antes de los prints, pero usualmente en el mismo nivel de indentación, o sea, es algo que solo se hace, abrirlo es al principio, se hace una vez, y cerrarlo es al final, una sola vez. Para cerrarlo, es también muy sencillo. Se llama, bueno, en este caso como el archivo se llama archivo salida, entonces, o la variable que nos maneja ese archivo salida punto close, se le manda el mensaje cierre. Ok, entonces listo, aquí lo abrimos, aquí lo cerramos. Bueno, ¿y dónde escribimos? Pues donde hacíamos los prints. Entonces, en lugar de hacer el print, bueno, dejemos el print ahí un momento, sería de la siguiente manera. Decimos que para el archivo salida, punto write, escriba. Y es, la idea es que uno podría colocar aquí, digamos, tokens. Pero hay unas diferencias. El print es una función que es un poquito inteligente. O sea, si uno le escribe que imprima tokens, pues nos va a imprimir la lista. Si uno le dice que imprima el número 2, imprime el número 2. O si le dice que imprima la cadena hola, imprime la cadena hola. O sea, el print imprime argumentos de cualquier tipo. Sin embargo, el write
no escribe en los archivos eh, ar- digamos, argumentos de cualquier tipo. Todo tiene que ser una cadena de caracteres. O sea, en los archivos de salida solo puedo escribir cadenas. Entonces, yo no puedo hacer como imprimir 2. Eso no me va a imprimir el número 2. Digo, perdón, dale write el número 2. Yo tendría que convertirlo a cadena con una función que se llama string. Ese convierte a string el número 2. ¿Qué sí puedo imprimir directamente? Ah, bueno, y otro detalle. Esto que iba a hacer aquí de poner coma y ahora imprimir, darle write hola, no se puede. Write solo recibe un argumento. O sea, esta coma no puede ir. O sea, solo va una cosa a la vez. Y el tercer detalle es que el print siempre imprime y cambia de línea. En el write hay que decirle explícitamente que mandarle un carácter de cambio de línea. El carácter de cambio de línea es el carácter /n, que significa nueva línea. Y es como una cosa especial de Python. Ok, entonces, bueno, tres cosas diferentes, ¿no? Primero, que no es, todo tiene que ser una cadena de caracteres, o sea, no, en el write no puedo imprimir números, ni listas, ni diccionarios, ni nada. Cualquier cosa que no sea una cadena de caracteres, hay que convertir la cadena de caracteres con la función str. Segunda diferencia, el print recibe muchos argumentos, aquí los vemos tres argumentos separados de coma, el write solo recibe uno. Y la cuarta diferencia es que los cambios de línea no los, print siempre impone un cambio de línea y write no. Entonces, ok, teniendo en cuenta esas tres diferencias, entonces vamos a imprimir, digamos, las oraciones. Eh, podría hacerlo de esta manera. Archivo de salida write y le decimos imprima. Bueno, lo más fácil sería imprimir oración, que la oración es una oración, es texto, ¿cierto? Porque es sendTokenize, nos devuelve oraciones y las oraciones son texto. Entonces yo podría poner oración, pero yo tendría que decirle explícitamente que si yo quiero que cada oración quede en un renglón del archivo, tengo que decirle que haga el cambio de línea. O sea que a la cadena oración le tendría que sumar el carácter /n, \n. Ok, entonces, bueno, voy a hacer un truco, o sea, porque el corpus está un poquito grande, ¿cierto? Entonces, ay, bueno, no hemos mirado cuántos tokens tiene, ¿no? Pero tendríamos que volverlo a correr, ¿no? Y se demora un poco, ¿no? Entonces, como vamos a empezar a hacer aquí modificaciones del archivo de salida, o sea, vamos a ver qué pasa si queremos el archivo de salida de una manera o de otra. Entonces voy a limitar y no voy a usar todos los archivos del corpus, sino digamos, utilicemos por ahí los primeros 10, que bueno, pues igual eso tendrá bastantes oraciones. Y al final le quitamos esa limitación para que ahí sí nos genere los archivos más grandes, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo hacemos para limitar esto? Bueno, un truco podría ser utilizar, ah, bueno, un truco. Está cuenta oraciones, cuenta tokens. Bueno, puede haber varias maneras. Podríamos también hacer cuenta archivos. Y cuenta archivos lo incrementamos cada vez que abrimos un archivo. Puede ser antes o después aquí de abrir el libro de lectura. Entonces, bueno, cuenta archivos es igual a 0. Todo lo inicializamos en 0 antes del ciclo for. Y vamos con, ahora lo vamos a incrementar, ¿no? Antes de abrirlo, pues más igual 1. Y podríamos decir, si cuenta archivos es mayor de 10, entonces yo quisiera como que se interrumpiera el ciclo for. O sea, no siga recorriendo todos los otros archivos, sino que interrumpa.
Esto ya lo hemos usado en algunos mini proyectos, entonces, pero bueno, ya ahora sí queda aquí en clase, y es dentro de un ciclo for, si uno coloca una instrucción break, que significa rompa o pare, va a romper o va a detener el ciclo for y ya no se va a ejecutar más. Entonces, este ciclo for se está ejecutando por cada uno de los 500 libros del corpus. Y aquí, con este elemento que colocamos, que vamos contando cuántos archivos vamos manejando, le pusimos una condición que si cuenta archivos se supera 10, entonces deténgase. Ok, entonces listo. Entonces, bueno, si yo modifico esto y le pongo sea mayor de 1000, como yo sé que el corpus solo tiene 500, esto haría que recorra nuevamente todos los archivos del documento, del corpus. Pero aquí lo vamos a hacer solo los 10 para poder ver el archivo de salida rapidito. Ok, entonces se va, ¿no? Va a imprimir todas las palabras, todas las oraciones que tengan, va a imprimir, no, va a escribir en el archivo de salida todas las oraciones del corpus de los primeros 10 libros que tengan la palabra entre. Entonces, Yo tengo una pregunta de sí, S/N, ese es lo que no me quedó claro. ¿Ese es para que me quede abajo de otra? O sea, como es, darle el espacio. es como darle el Sí, enter. esa. Es como Ah, darle el listo, enter. listo. Bueno, entonces, ok, miren, solo recorrió, bueno, aproximadamente 10 libros o hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Este corpus solo tiene 26.000 oraciones y los tokens son 713.000. Listo. Ok. Y miremos el archivo, mírenlo, aquí está. Oraciones entre. Entonces, démosle doble clic y lo miramos. Bueno, cerremos este. Ay, bueno, a veces no es tan buena idea lo que hice, porque, porque si lo abrimos con el mismo collab, entonces a otra vez generamos una salida muy grande y, y lo mismo, o sea, sería casi equivalente a haberle dado print. Entonces también es, lo que pasa es que aquí no deben ser muchas, pero aquí podemos ver, eh, Porque, por ejemplo, ese 19 queda Sirius, queda la palabra solita. a ver, Mudos, por ejemplo, ¿cierto? la primera estuvo chévere. Sí, Durante el ese trabajo sí. entre el zumbo de ruedas se hablaba de cosas. Uy, pero es que hay un detalle. Y es, ay, entonces el proyecto Gutenberg tiene un problemita. Ah, ok, bueno, no, pero no es tan grave. Si uno mira mejor dicho, los libros del proyecto Gutenberg, o sea, si miramos aquí un libro, están editados. O sea que, no, eso no es aquí, sino, es aquí. Tienen cambios de línea. O sea, y de esos cambios de línea interrumpen oraciones. Y el tokenizador eh, eh, interpreta también que cuando hay cambios de línea es un corte de oración, entonces nos está cortando las oraciones en los sitios que no son. Pero bueno, pero mostrémoslo aquí. Aquí quiero mostrar, estoy dando clic aquí. Bueno, creo que la suerte del día 13 se me acabó con el balón de fútbol. Ok, bye. Está respondiendo muy lento. Ok, esto es lo que les quiero mostrar. El archivo txt de Gutenberg tiene esto. ¿Sí ven? Las extorsiones de los corregidores y la impunidad de que disfrutaban, un enter en las audiencias produjeron entre los un enter indios del Perú. Bueno, y miremos otra cosa. Aquí hay un espacio, no hay un espacio. Mira, no hay un espacio. Entonces, mmm, podríamos, como estamos haciendo un análisis a nivel de oraciones, tendríamos que, no todos los corpus están como con este problema.
digamos, este es un detalle de Gutenberg que la idea es que alguien pueda abrir el archivo de texto y que sin importar el editor de texto que tenga pueda leer más o menos el libro. Porque si no tuviera estos enters aquí metidos, entonces cada párrafo quedaría en una sola línea y el párrafo sería larguísimo, una línea muy larga, y pues es difícil de leer. Entonces, en el proyecto de Gutenberg tomaron la decisión de meter estos enters. Un desastre para hacer análisis computacional, pero lo podemos arreglar. Pues ¿cómo lo podemos arreglar? Pues quitando todos los enters y reemplazándolos, digamos, por un espacio. ¿Y cómo hacíamos eso? ¿Recuerdan el método replace que usábamos para reemplazar la puntuación por espacios? Pues aquí reemplacemos los enters por espacios. Listo. Entonces, hagámoslo. Y con eso... estoy tratando de cerrar este archivo. Ok, listo. Ok, listo. Entonces, al texto, hasta podríamos hacerlo aquí. Después de que lo abra, después de que lo lee, antes de que le saque las oraciones, entonces reemplace, replace, el /n, que es el carácter de cambio de línea, por un espacio. Y bueno, y aquí y esto ya es un dato histórico. El /n es el carácter de cambio de línea tradicional en computación. Sin embargo, hubo como un cisma con Windows. Bueno, no, esto es una cosa muy vieja. Este es un resultado ¿recuerdan las impresoras viejas de los computadores que hacían las de matriz de puntos que imprimían? Pues entonces, esas eran las impresoras Epson o Kidata que hacían esas cosas en el siglo pasado. Esas impresoras necesitaban dos caracteres para hacer el cambio de línea. Uno que era el retorno de carro, que era que la cabecita esa que hacía ring, 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 se devolviera para volver a imprimir el siguiente renglón. Y el cambio de línea para que, mejor dicho, como en la máquina de escribir, uno tenía que devolver el carro y tarácate para que avanzara el papel. Entonces, como el proyecto Gutenberg lleva tanto tiempo, entonces yo no me arriesgaría. Yo pensaría que en los libros más viejos o que entraron al proyecto Gutenberg antes, el cambio de línea no es solamente el carácter /n, sino que es la combinación de /n con /r. R que es el de retorno de carro. Ese retorno de carro es una cosa abstracta que solamente existía porque existían esas impresoras. Entonces, si uno quiere quitar realmente todos los cambios de línea y asegurar, y sin importar qué tipo de archivo sea, yo reemplazaría el /n y el /r también por un espacio. Listo. Ok, y mandémoslo correr otra vez, así rapidín, y miremos si eso nos arregló esas oraciones que estaban feas. Y además creo que también el contador de oraciones estaba arruinado, porque todos esos enters estaban contando oraciones cuando no eran. Otra vez 26.000. Ups. Bueno, en fin. Pero miremos el archivo a ver si las cosas mejoraron o no mejoraron. Espero que hayan mejorado. Aunque hoy como parece que es un viernes 13 y no funciona nada. No funciona nada. Ya le di clic aquí hace rato. Bueno, 6:30, más o menos, espero que a las 7 podamos haber sacado varios tipos de archivos de salida en los que podamos ver uno con las concordancias, uno que podamos abrir en Excel. Bueno, pues que sea algo como interesante la herramienta del notebook de la clase de hoy. Quiero ver los archivos, ya di clic otra vez aquí. Vamos, tú puedes. Ok, ahí están. Oraciones entre.
Doble clic. Listo. Esto se ve un poco mejor, ¿cierto? Esto. Durante el trabajo entre el zumbo de las ruecas, bla, 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 no se había pensado nunca en repararlo. Ya de la araña. Bueno, la oración está larga. Entre sus maderos. Aquí está. Entre fresnos y bragaderas. Bueno, parece que todas, y además si vamos hacia abajo, Ramiro fue a mirar por entre los setos. Esta oración está chévere. Estas cosas están largototas, ¿no? Pero bueno. Ok. Aquí vemos que la cosa está funcionando, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos en un archivo todas las oraciones que, eh, que empiezan con entre, ¿cierto? Ok. Ahora, digamos que quisiéramos, este archivo nos interesa, ¿cierto? Está chévere. Ahora, bueno, miremos cuántas líneas tiene. Una que está hasta el final. Tiene 604. Ok, 604. Digamos que ahora quisiéramos otro, que nuestro programa generara no solamente las oraciones, el texto de las oraciones, sino que nos mostrara los tokens. Ok, entonces, o sea, ¿cómo hizo la división de tokens? Bueno, ¿para qué? No sé. Pero hagámoslo como ejercicio. Archivo, y llamémoslo archivo de salida 2. O sea, vamos a generar los dos archivos al tiempo. Entonces, aquí es el punto donde abro los archivos y aquí es donde los cierro, en la línea 30, ¿no? Entonces, abramos el otro. Entonces, llamémoslo, no los llamemos oraciones, sino llamémoslo tokens, oraciones, de enter. Y este es el archivo de salida 2. Tengo que tener cuidado también de cerrarlo. Los puedo abrir en cualquier orden, los puedo cerrar en cualquier orden, pero lo importante es cerrarlos todos, ¿no? Y bueno, y abrirlos también, porque si no, salida 2.close. Y aquí, donde imprimimos en el archivo, donde escribimos en el archivo de salida, voy a escribir al archivo salida 2.write. Yo quisiera imprimir los tokens, pero la oración sí era una cadena de caracteres, pero los tokens, si los miramos aquí, realmente es una lista, ¿cierto? Aquí se ven los paréntesis y las comillas y todo ese rollo. Entonces, hay que convertirlo a cadena y utilizamos la función str, la función string. Y tenemos que sumarle el cambio de línea. Solo usamos /n, pues porque ya como no existen esas impresoras o ya casi no se usan, pues no tiene ningún objetivo ese cuento del /r, el retorno de carro. Eso es una antigüedad. Ok, listo. Y esto, y corrámoslo. Ok. Está recorriendo nuestros 10 libritos nomás. Terminó. Este es reporta nuestro tamaño de corpus. Y ya di clic aquí en la carpetica. Ya oraciones entre está ahí. Y por aquí tiene que estar. Empieza por T. Ay, este letreríto ya me tiene cansado. Ok. Tokens entre. Tokens oraciones entre. Miramos la diferencia. Este. Ok. Y aquí lo vemos que es lo mismo pero separado entre tokens, ¿cierto? Mira que hay un token para una coma, y un token para el entre, un token para el zumbo, ok. Y si vamos hacia abajo deben haber las mismas 604 líneas, ¿no? Ahí está, 604 líneas. Ok, listo. Entonces, bueno, las concordancias, Entonces lo que estaba pidiendo Linda. O sea, yo quiero poder ver
el contexto izquierdo y el contexto derecho y verlo de alguna manera, ¿cierto? Ok, entonces hagamos un tercer archivo de salida. Bueno, yo podría estar modificando el mismo archivo de salida, pero pues, también para ilustrar que puedo sacar diferentes archivos, ¿no? Y entonces llamémoslo aquí concordancias entre, nomás, ¿cierto? Listo. Y es el archivo de salida 3. Para que no se me olvide cerrarlo. Si uno no lo cierra, el archivo puede quedar incompleto. Eh, y pues bueno, la razón de eso es porque Python va escribiendo en los archivos, pero no como en el almacenamiento, que es finalmente por allá algún disco duro en un servidor, es más lento que el trabajo en memoria. Entonces solo cuando ha escrito una cantidad, entonces ahí sí escribe todo en el disco duro. O sea, nosotros mandamos a escribir oración por oración, pero Python allá dentro de sus tripas lo hace, acumula un paquete de oraciones y ahí sí las escribe. Y si uno no lo cierra, entonces de pronto el último paquete no queda. Entonces siempre importante dar el close, que dice, bueno, no importa que falte, ciérrelo, guarde lo que está pendiente y cierre. Ok, entonces, bueno. Bueno, ¿cómo hacemos para... Bueno, ya sabemos que la palabra objetivo ocurre en la lista de tokens, pero no sabemos y los tokens son varios tokens, pero no sabemos está. Entonces, bueno, toca preguntarle a Google porque yo ya ni me acuerdo cómo se hace eso. Y ustedes ya se dieron cuenta que la programación ahora no es una cuestión de memoria, sino es una cuestión de buscar en Google. Porque todas las preguntas de programación y sobre todo las de Python, todas están respondidas. Entonces, ¿qué es lo que quiero? O sea, yo sé que la palabra entre ocurre en una lista como esta, pero no sé en qué posición está, digamos. Si yo estuviera sacando las concordancias de la posición es, 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 la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Están a la izquierda de la posición izquierda de la posición izquierda de la posición izquierda de la posición 4, sea mi contexto izquierdo, y los que están a la derecha de la posición 4 sea mi contexto derecho. Entonces, la idea es averiguar la posición de esta, o mejor dicho, hagámoslo visualmente en otra celda de código para ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, no, esperen, ay no, bueno, hagámoslo con esto. Digamos, tokens sería igual a, listo, a estos tokens. Y supongamos que mi palabra objetivo fuera I, ¿no? Objetivo fuera I. Entonces, ¿cómo averiguar en qué posición está I en la lista de tokens? Entonces, bueno, ¿cómo le pregunto eso a Google? Bueno, yo me acuerdo que o sea, sabemos que la función la función in no, sino como que es in, como la palabra clave in, nos lo dice, pero solo nos lo dice a manera booleana, verdadero o falso. O sea que si yo pregunto que si palabra objetivo in tokens, que esta es precisamente la misma condición que tenemos por aquí arriba, si palabra objetivo en tokens, aquí nos va a decir que es verdadero, pero yo no quiero que diga que es verdadero, sino que quiero que diga que está en la posición cuarta. Entonces, ¿cómo preguntamos eso en Google? Python position in a list of find a position in a list. Listo. Use list.index para encontrar la posición de un elemento en una lista. Ok, muestra el ejemplo. A ver, muéstralo. Bueno, el método se llama ¿qué? Index, ¿no? Entonces,
Ok, tengo una lista que tiene 3 elementos y le digo, dígame en qué posición, ay, qué ejemplo tan bueno, o a confundir, ¿no? El elemento del número 3, ¿en qué posición está? Pues en la posición, bueno, 2, o sea, 0, 1, 2. Y la manera de utilizarlo es a la lista enviarle el mensaje .index y preguntarle el elemento. Entonces nos venimos para acá. Profe, Sí, una pregunta. sí, Ahí la diferencia entre index y find sería que index se usa para una lista y find para una cadena de caracteres. exacto, sí, el Ah, ya, find ya. es para encontrar en cadenas de caracteres y el index para encontrar en una lista. Ah, listo. Yo pensé Ah, que se podía usar find para esto, pero listo, ya entendí. pues hasta de pronto, no, pues find no, pero tal vez sí se puede usar index para una cadena. Pero bueno, primero miremoslo aquí, luego miramos esa curiosidad. Entonces, la idea sería tokens.find la palabra objetivo. Nos debería dar el número. Error. Ah, es que no es find, tampoco. Index. Index. Listo. Posición 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Ok. Listo. Ahora, digamos, esto llamémosle la posición. Posiciones y digamos, prim posición. Posición. Listo. Ahora sí ya es más bonito. Ok. Ahora, ¿cómo sería el contexto izquierdo? Contexto izquierdo. Sería con el slicing. Hemos visto el slicing, pero así como rapidito por encima. El slicing se parece al indexing. O sea, por ejemplo, si yo quisiera el contexto izquierdo que fuera justo la palabra de la izquierda, pues haría un indexing, porque diría tokens y le diría en la posición -1. Digamos aquí prim contexto izquierdo. Contexto izquierdo. Bien, el contexto izquierdo nos quedó la admiración. Y el contexto derecho, sería la posición +1. Ay, +1. Y imprima el contexto derecho. One. Listo. Este es el contexto derecho de I. Y la admiración es el contexto izquierdo de I. Ok, pero el contexto no es solamente, bueno, si uno quisiera hacer eso, pues sería solo la palabra de la izquierda y la palabra de la derecha. Pero de pronto uno quiere todo lo que haya hacia la izquierda y o que todo lo que haya a la derecha. Entonces, para hacer eso, lo hacemos con el indexing. Entonces, recuerdan que el indexing era que uno hacía el, el, perdón, con el slicing, o sea, la rebanada, o sea, coger una, sub, una, una sublista de la lista y que entonces poníamos el 2 puntos aquí y que decíamos desde dónde hasta dónde. Entonces, el contexto izquierdo va desde el principio hasta la posición 4, -1, o sea, hasta aquí. Entonces, para decir desde el principio, pues es desde 0 hasta posición -1. Entonces, ahora miremos cómo quedó el contexto izquierdo. El contexto izquierdo no me restó 1. No, no pongamos el -1 para que sume 1. God is great. Great. Este es el contexto izquierdo. Y ahora miremos el contexto derecho. También dependerá de la posición. Sería posición +1 hasta el final. Pero el final, pues bueno, bueno, el truco del final es que si uno no coloca nada,
significa hasta el final. Lo mismo aquí, si yo no coloco nada antes de los dos puntos, también significa desde el principio. Entonces voy a dejarlo así. El slicing es desde lo que está a la izquierda de los dos puntos, es nada, entonces es el principio, hasta la posición. Y el contexto derecho es desde la posición +1 hasta el final. Ok, si este es I, el contexto izquierdo es God is great y el contexto derecho es won a lottery, period. Ok, entonces, bueno, de hecho, esto es lo que necesitamos ya, ¿no? Averiguar la posición, bueno, este print no lo necesitamos, o mejor dicho, copiamos todo. Y lo pegamos, puede ser aquí, después de que escribimos en los archivos de salida 1 y 2, pegamos la identificación de los contextos izquierdos y derechos. Ok, pero no queremos que los imprima, entonces esos prints los quitamos. Entonces nos quedó esto. La posición del, ya, bueno, por la línea 24 ya sabemos que la palabra objetivo está entre los tokens. Ahora, si la posición es en qué posición en la lista de tokens se encuentra la palabra objetivo. Tokens tokens.index, la posición objetivo, y eso nos da la posición en la lista. Y con este sacamos el contexto izquierdo y con este el contexto derecho, con el slicing. Desde el principio hasta esa posición y desde esa posición +1 hasta el final. Ese es el izquierdo y el derecho. Listo. Y ahora pues imprimámoslo. Bueno, no imprimémoslo, no, guardémoslo en el archivo de salida 3. Entonces, archivo salida 3.write y ok. Podríamos colocar bueno, y aquí ya ¿cuánto nos quedan? 10 minutos. Ok. Bueno, un truco. Lo que estaba diciendo Linda, uno quisiera ver eso como en un formato tabular, o sea, como en una hoja de Excel. Entonces, pues vamos a generar el archivo en formato TXT, pero vamos a imprimir el contexto izquierdo, luego el contexto derecho y luego el contexto izquierdo, luego la palabra objetivo y luego el contexto derecho. Pero queremos que cuando lo abramos en Excel nos quede el contexto izquierdo en una columna, la palabra objetivo en otra y el contexto derecho en otra palabra, en otra columna. Entonces tenemos que, la idea sería imprimir en el archivo de texto en un renglón el contexto izquierdo, la palabra y el contexto derecho, pero con un separador que pueda reconocer Excel. Bueno, entonces un separador que reconoce Excel es el tabulador. No sé si ustedes han visto este truco, pero hagámoslo, probémoslo. Digamos, si uno escribe en el blog de notas, estoy abriendo el blog de notas, pero esto creo que no sale en el video. Ok. ¿Qué se hizo el blog de notas? Aquí está. Entonces, ustedes saben que si uno tengo un texto, otro texto, y otro texto, y otro texto, y esto uno lo coge y lo copia y lo pega en Excel. Pues ahora aquí en Excel, pero no en nuestra lista, sino hagamos uno nuevo. Bueno, qué pena mi Excel tan viejito. Ok, si uno pega esto aquí, bueno, y mostrémoslo así, algo como un momento. Así. Si yo copio esto, lo pego acá, queda uno en cada renglón. Pero si uno utiliza el tabulador, o sea, la tecla tabulador, la que está en el lado izquierdo del teclado, como arriba de las mayúsculas fijas, entonces en cada renglón miren lo que voy a hacer. Voy a poner un tabulador y voy a escribir una cosa en mayúscula, voy a poner otro tabulador y vuelvo a minúscula.
tabulador, algo en mayúscula, tabulador, algo en minúscula, tabulador, algo en mayúscula, tabulador, algo en minúscula, tabulador, algo en mayúscula, tabulador, algo en minúscula. Ay, perdón. Bueno, lo del mayúscula y minúscula era para diferenciarlo, pero realmente lo importante es que está siendo separado por el tabulador. Entonces, esta cosa que se ve aquí rara y fea, como no alineada, le doy control C, copiar, y lo pego en Excel. Miren cómo queda. Separado en columnas. Esto aquí y esto aquí. Entonces, la idea es que hagamos lo mismo, que imprimamos el contexto izquierdo, un tabulador, la palabra objetivo, un tabulador, y el contexto derecho. De manera que cuando lo abramos en Excel, lo podamos ver así y podamos hacer ya verlo más bonito. O sea, unas concordancias las podríamos ver algo así como que uno ponga esto centrado, esto con alineación a la izquierda y esto con alineación derecha, y aquí ya estaría viendo concordancias. Ok, entonces hagamos eso. Entonces vamos a escribir el contexto izquierdo pero como es una lista, pongámoslo como str del contexto izquierdo más el tabulador, el mismo truco de los backspace. Backspace T es el tabulador, o sea, backslash n, nueva línea, backslash r es una rareza del retorno de carro, nada que ver, pero el backslash t es el tabulador y ese sí es muy usado. Contexto izquierdo, palabra objetivo. Como palabra objetivo ya es una cadena, no le pongo str, le sumo el otro tabulador, pero entre comillas, y le sumo el str del contexto derecho porque es una lista de tokens. Si ustedes lo miran acá, si ven que estos contextos izquierdo y derecho son listas, str de contexto derecho, y le tengo que sumar el cambio de línea, /n, backslash n. Listo, ejecutémoslo. Debe estar aquí funcionando, ya va a acabar, ya va a acabar. Y abramos aquí. Y aquí están las concordancias en TXT, pero entonces en lugar de darle doble clic, lo voy a descargar. Está descargando, supongo. Ok. Listo, aquí en bueno, en ese folder temporal 96 folder, ¿no? New folder. Y vamos a abrirlo. Pero es que me quedó ahí en el sitio donde está el capturador de pantalla, entonces no le puedo dar clic. Pero yo me acuerdo que estaba aquí en el directorio temporal 96. Estaba, ¿cómo se llamaba? Era New Folder. Aquí está, concordancias Enter. Bueno, es un archivo de texto, lo puedo abrir así con doble clic. De una me abre en el Notepad, pero está difícil de ver, ¿cierto? Entonces le doy control A, control C y lo pego aquí en Excel y miremos cómo están nuestras concordancias. Entonces la mandamos por acá, estas le hacemos así, este lo ponemos acá y chévere las concordancias, ¿cierto? No, están feas porque tienen todas estas comillas, no se puede leer. Pues sí se puede leer durante el trabajo entre el zumbo de las ruecas y bueno, y aquí uno ya puede hacer cosas como ordenar
por la columna A. Y bueno, pero son tan poquitas que pues realmente, mire, cáspita, dije entre mí, esto va entre mí, esto va bien, dije entre mí, pude entre mis. Ok, pero estas concordancias se verían mejores. Bueno, primero, que no sean solo 600 oraciones, sino que tenemos un corpus grandotote. Entonces esto podría ser mucho más grande para hacer un análisis mejor. Y lo otro es que no salgan todas estas cosas. Bueno, para que no salgan todas esas cosas, ¿qué puede uno hacer? Uf, bueno, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 4 minutos. Entonces, ¿con qué método lo hacemos lo más rápido posible? Bueno, primer objetivo, arreglar que no salgan todas esas cosas feas, o sea, las comas y las comillas y los paréntesis cuadrados, toda esa cosa. Bueno, uno podría hacer aquí un truco con las herramientas que tenemos. Bueno, la otra herramienta que es el método .join, lo vimos por allá en la segunda clase, tercera clase, que era un método de cadenas, pero no es un método obvio. Lo que sí sabemos es que podemos convertirlo a string y que el contexto izquierdo, y una vez que tenemos el contexto izquierdo, le podemos quitar, uy, no, porque si quitamos las comillas y el contexto izquierdo era preciso una comilla, lo estamos arruinando. No, ni modo, tocó con join. Bueno, entonces, pues hagámoslo con join. Entonces, contexto izquierdo, texto, en formato texto. Recuerdan que el join era el inverso de split, o sea, split divide, join junta. Entonces, a split hay que decirle divida con tal separador. Y a join hay que decirle al separador que junte la lista. Entonces, era raro. Aquí le decimos que el espacio punto join junte, no join con T no, sino join nomás, el contexto izquierdo. Ok. Y el contexto derecho en texto sería igual a coja el espacio, haga el join del contexto derecho. Derecho. Ok, y ahora lo que vamos a imprimir ya no es el str de contexto izquierdo, sino como ya es texto, pues ya la podemos imprimir así nomás, o como ya es una cadena de caracteres, mejor dicho, y el contexto derecho, texto. Listo. Esto ya nos imprime contexto izquierdo y derecho bonito. Y lo otro es, quitémosle la limitación. Sabemos que son 500 archivos, entonces digámosle que 700. Y mandémoslo. Y, ay, le queda un minuto a esta clase. Pero, miremos, ahora sí lo está haciendo con todos los archivos. Bueno, son 500 y aquí, bueno, no va tan rápido, ¿no? Bueno, aquí mientras tanto embellezcamos el notebook y pongamos aquí ejemplo para obtener el contexto izquierdo y derecho de una palabra en una lista de tokens. Alarma un poquito, listo. Y aquí creamos otro archivo, otra celda de texto y es la de arriba, aquí, que lo vamos a llamar ejemplo de archivos de salida para reportar las oraciones de una palabra donde ocurre una palabra
y otros archivos para ver sus concordancias. ¿Qué? Concordancias. Listo. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mm, Bueno, esto debe seguir trabajando. Ya llegó a los 500. Bueno, no, entonces mientras llega a los 500 archivos, eh, pongamos otro texto arriba para embellecer nuestro notebook. ¿Qué pasa? Mm, Primero descargamos. Papá. Uy, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una celda de código. No, esto es una celda de texto. Ok. Entonces primero descargamos aproximadamente 500 archivos de libros en español del proyecto Gutenberg. Listo. Ok. Y esto terminó, ¿cierto? Entonces, terminó, miremos abajo. Y ahí vamos a ver, nunca habíamos reportado cuántos tokens tenía nuestro corpus. Sabíamos que tenemos 1.600.000, 1.600.000, ¿qué? 1.590.000 y tantas oraciones, y el corpus pues debe tener una millonada de tokens. Ay, no ha terminado. No ha terminado. Ok. Uy, ¿qué es esto? Tokens entre oraciones. Ahí. ¿Whats? Ay, caray. Brutos. ¿Vieron lo que está pasando? Mm, el, el, como nuestra condición, como estamos guardando el archivos en extensión txt, esos archivos de las corridas pasadas están entrando como entrada, como si fuera un libro del proyecto Gutenberg. O sea, nos toca arreglar O la sea, un condición. libro que contiene todos los libros otra vez, como entonces Que, que, pasaría como 2 veces. que tiene todas las oraciones de entre. O sea, mejor dicho, ¿qué quiere? O Ah, sea, sí, claro. cambiemos esto. O sea, más bien que podemos decir que la condición no sea que sea de extensión txt, o mejor dicho, que sea de txt y que las dos primeras letras sean PG de proyecto Gutenberg. And file name de, y le hacemos un slicing desde el principio hasta los primeros dos caracteres, sea igual a PG. Entonces, listo, ahora sí funciona. Entonces, bueno, me toca detenerlo y mandarlo otra vez. Pero bueno, sí vieron esos errores que son errores de lógica, ¿no? O sea, el, el, pero como estábamos reportando, nos dimos cuenta, ¿no? O sea, que qué archivo, cada vez que abrimos un archivo, lo reportamos, entonces nos dimos cuenta que el archivo de texto donde sacábamos las oraciones que contenía entre, lo estaba usando como en la siguiente corrida, como si fuera un libro, y sacando todas las oraciones que tenía entre, entonces otra vez le salían más, mejor dicho, las oraciones nos iban a salir doble. Bueno, más o menos, porque antes solo estábamos mirando 10 libros y aquí sí estábamos mirando todos. Pero entonces las oraciones de los primeros 10 libros iban a salir duplicadas. Que pues no estaría bien, ¿no? Ay, bueno, y uno para no desanimarse aquí, uno no sabe cuándo es que va a terminar. Debimos haber puesto el cuenta archivos antes de la impresión de esto, para que uno sepa, son 500 y vamos en el 100, en el 200. Pero bueno, ya sería para la siguiente corrida, pero pongámoslo. Aquí donde imprimimos, ¿dónde es que imprimimos? Ah, Aquí, el primer file name y el oraciones, podríamos antes imprimir el cuenta archivos, es que se llama así, cuenta archivos.
cuenta archivos. Y bueno, con eso en la próxima corrida, bueno, en la próxima corrida, ¿qué otra palabra puede ser de interés? Ahora sí, de interés lingüístico, que no, el- porque ya se está haciendo la corrida de entre, pero la siguiente corrida la podemos hacer con otra palabra. Entonces, ¿qué De palabra pronto propone? no tan común como entre, que genera como mucho, ¿no? O sea, nos genera demasiadas frases. Sí, De pronto con algo más limitado que no sea una palabra funcional. que no sé, sí, o sea, digamos puede ser un verbo, uno puede poner cantar, pero bueno, si está interesado en el canto, o digamos, o que, no sé, o si fuera un verbo que sería interesante, el verbo mm, en infinitivo, digamos, el ser, sería interesante, o no mucho, o digamos uno que sea raro. Bueno, no raro, estar no es raro, solo que tiene diferente Bueno, de definición. pronto hay un error ortográfico común, Ujú. pues que se puede mirar ahí a ver si de pronto se cometía desde antes o desde siempre, ¿sí? Que es, por Ajá. ejemplo, el habían Ah, o bien, con hubieron. tilde, Entonces, habían, sí, o mejor hubieron. habían. Como cuando uno dice, O sea, hubieron es, no se, está mal dicho, ¿cierto? Porque es hubo, ¿cierto? bueno, depende del caso, pero digamos, no, pero sí, cuando uno dice, hubieron 5 muertos, eso está mal, Ah, sería ok, hubo, pero entonces nos listo. podría salir Entonces, algo con eso. bueno, con hubieron podría ser interesante. Entonces, y esto nada que termina. Y ya vamos 7 minutos mm, ok, ¿cuánto lleva 3 minutos? Mm, bueno, de paso aquí aquí se ve abajo que a veces cuando cambia nos reporta. Ahí lleva 3 minutos, 30 y tantos segundos, 38 segundos, 39. Bueno, tengámosle paciencia un poquito. Bueno, pero, no, bueno, algo que es como asombroso de esto que hemos venido construyendo aquí es que esto es un mini proyecto. O sea, estamos obteniendo unos libros del proyecto Gutenberg y nos estamos haciendo un corpus de literatura española que tiene, bueno, 1.590.000 oraciones y que tendrá una buena chorrera de millones de tokens y que podemos averiguar una concordancia de ese corpus eh, y la podemos sacar a un archivo y la podemos ver en Excel. Entonces, y el notebook es completamente independiente. Se demora primero, ¿cuánto fue? 5 minutos descargando el corpus y luego se demora, bueno, lo que llevamos aquí, que no sé cuánto, llevamos 3 minutos. Ay, ¿qué hice? ¿La barré? No. Ok. No, ¿dónde está? Ah, no. Ok, ahí, no, ahí va. Ay, siempre termina saliendo este bendito. Lleva 5 minutos. Entonces, bueno, entre 5, digamos que se demore, bueno, no sé cuánto es la predicción que va a demorar con los 500 libros, eh, pero digamos en el lapso de 10 minutos o de máximo 12 minutos, hace todo el trabajo y nos provee las concordancias para una palabra como esa que se quisiese investigar como que se quiere investigar como hubieron, y bueno, aunque aquí está saliendo la de entre, ¿no? Y pues bueno, o sea, este ya es un notebook completamente independiente, consigue sus datos, hace el procesamiento y reporta su salida. Y, y no sé qué más decir porque ya quedan 5 minutos 53. ¿Terminó? No. Ay, bueno, y aunque para la próxima corrida, que pues bueno, que ya serán las corridas de experimento que hagan ustedes, el, el, pues aquí se va a reportar cuántos libros van. Entonces no estaría aquí tan desesperado si supiese. Ah, ya terminó. Listo. Entonces, ahora miremos las concordancias de entre.
Ahora hay que descargarlas y uff, tiene ¿cuántos tokens tiene? 39 millones de tokens tiene el corpus. Eso ya es respetable. Y vean, y las oraciones son realmente 2.900.000. Ay, claro, porque es que le arreglamos lo de los enters que aumentaba, oh, porque salieron más oraciones. Sí, con lo de los enters deberían salir menos oraciones. Ah, bueno, concordancias entre, ahora este es el largo, entonces tengamos en cuenta que esta salida de concordancias entre nos habría bloqueado el explorador. Y ahora miremos si esto ya no bueno, está descargando. No puedo ver el incremento porque me lo está tapando la herramienta de, no la puedo correr, no la puedo correr, la herramienta de guardar la pantalla, de guardar el video, ya llegó. Entonces aquí lo tenemos. Ahora, un truco en Excel, abrir esto, miren este archivo, ya tiene como 10 megas, copiar, abrirlo con el no, el blog de notas, copiarlo y pegarlo, pues no es como lo más práctico con una cosa de estas grandes. Entonces, voy a, ok, abrir aquí en otra hoja, listo, ahora sí lo puedo maximizar. Y bueno, en mi Excel viejo es así. Uno va aquí por el tab de datos, le dice importar desde texto. Bueno, este rojito, mi Excel está ahí en problemas. Eh, Era en este folder temporal, concordancias entre 1. Uno le dice que importe. Esa importación hay que hacerle unas aclaraciones. Decirle que la codificación es UTF-8, pues porque eso viene del proyecto Gutenberg y es UTF-8. Y que el archivo viene delimitado, o sea que las columnas van delimitadas por él, y aquí está preseleccionado el tabulador. Siguiente, termine. ¿En qué columna? ¿O en qué celda? En la 1. Y estamos a punto de presenciar todas las bueno, y mientras tanto podríamos estar corriendo las concordancias de hubieron, aunque esas se van a demorar. Miren lo que se está demorando. ¿En cuántas oraciones ocurrió entre en ese corpus de más de 2 millones de oraciones? Pues miremos a ver, en 36.533. Y ahora sí, organicemos esta le decimos que se muestre para acá, la otra se muestra para allá, y ahora sí la podemos ver bien. Y si ahora la ordenamos, por A, digamos, lo ordeno por el contexto izquierdo, lo ordeno por el contexto izquierdo, pero tocaría ordenarlo por el contexto izquierdo, pero la última palabra. Bueno, por eso es que en Excel uno no hace estos análisis. Esto sería mejor hacerlo en Python. Ok, por el contexto derecho. Entre subrayados, están esas barras al piso. Entre aguas, entre agujas, entre alabanzas, entre alaridos, entre albañiles, entre algunas, entre algunas, entre algunos. Bueno, aquí uno ya con las concordancias puede pues hacer un análisis, igual es manual, ¿no? Pero digamos que los datos los obtuvimos así automáticamente. Y bueno, y aquí están saliendo las concordancias de hubieron, que se las envió, esas sí serán menos. Podrían salir ¿qué? En el chat de WhatsApp. Bueno, listo, 7:15. Entonces, ok,